A continuación, un toque de la cultura rusa. Clasificación A. Apto para todo público. Buenas tardes, estimados televidentes. Hoy hablamos sobre un fenómeno muy interesante, muy, digamos, útil y muy social, que es el metro. Especialmente vamos a hablar sobre el famoso metro de Moscú. Se hizo muy famoso porque es uno de los más grandes, primero, pero lo más importante, que se considera el más hermoso del mundo. Pero antes de pasar a esos detalles, digamos, de la decoración, de la arquitectura, quisiera darles un poco la información histórica, cómo se crearon los metros en el mundo y cómo empezó la construcción también en Moscú. En nuestro tiempo, el problema de cada ciudad grande es el transporte y el tránsito, seguramente. Y el metro es uno de los métodos, digamos, de los medios de transporte más útiles, más cómodos. Por eso la mayor parte de todas las ciudades del mundo más grandes y casi todas las capitales tienen su metro. El primer metro en el mundo apareció en Londres en 1863. Más tarde apareció en Nueva York, en Berlín, en París y en otras capitales europeas. Los primeros proyectos de la construcción de metro en Moscú fueron en 1901. Para esta época en la ciudad ya vivían 1.200.000 habitantes y el único transporte para aquella época eran los cocheros a caballo y tranvías, que claro que no podían suministrar de transportar a los habitantes de la ciudad. Entonces apareció este primer proyecto, pero por las razones financieras no pudo ser realizado. El segundo fue en 1912, que fue ya aprobado por la Municipalidad de Moscú, pero empezó la Primera Guerra Mundial en 1914, entonces tampoco fue hecho, y también después de la Revolución, de la Guerra Civil, de todo, digamos, el proceso de la reconstrucción del país, que estaba casi en ruinas, entonces tampoco había recursos para la construcción. En 1922 sí, ya se llamaba la Unión Soviética, entonces la capital pasó del San Petersburgo a Moscú y la ciudad empezó a crecer muy activamente y llegó el momento cuando no había que solamente hacer el metro para resolver este problema de tránsito. Los dirigentes del país de aquel entonces se reunieron y decidieron que ya llegó el momento crítico y hay que hacer algo. Y el 15 de mayo de 1935 se abre la primera línea del metro de Moscú. No era tan grande y la primera estación se llamaba Sokolniki. Llevaba, digamos, de un poco afuera del centro de Moscú hasta el centro, atravesaba y ya entonces empezó a funcionar para ayudar a los habitantes de la capital a transportarse, digamos, a llevarse de un lugar al otro. En 1938 se abrieron otras estaciones, digamos, se pusieron a trabajar en la segunda etapa de la construcción y habían planes más grandes, pero en 1941 empezó la Gran Guerra Patria. Entonces la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939, pero en mi país, en la Unión Soviética, eso empezó el 22 de junio de 1941. Y por eso la construcción, pero a pesar de todo, también quisiera decir que a pesar de todas las dificultades y de los tiempos tan difíciles cuando la gente estaba luchando, no solamente en la frente, sino también
adentro del país para sobrevivir, seguían construyendo el metro porque entendían la importancia del metro para los ciudadanos. Y después de la guerra, después de terminar victoriosamente la Unión Soviética, digamos, con la ayuda también de los aliados, pero ganaron esta guerra en 1945, siguieron la construcción de nuevas líneas del metro porque la ciudad estaba creciendo y creciendo. Y actualmente podemos decir que el metro de Moscú es uno de los más grandes, como le había dicho, se considera como el tercero más grande del mundo. Actualmente el metro de Moscú tiene 206 estaciones, también tiene 12 líneas y la longitud, digamos, de tendido subterráneo tiene de 346 kilómetros. Y para el año 2020 también se planea construir 75 nuevas estaciones del metro. En este caso, el metro de Moscú va a ser el más grande del mundo. Pero, digamos, de todas esas cifras es muy interesante y muy importante indicar que el metro de Moscú se considera el más, digamos, transporta a más personas diariamente. Por ejemplo, en los días laborales transporta 8,5 millones de personas diariamente en los días laborales. En fines de semanas 4 millones y medio millones de habitantes de la ciudad. Entonces, y resulta que transporta 200 millones de personas en un mes. Para darle un poco más de la estadística, se puede decir que el día máximo de transporte, digamos, cuando fueron transportadas más personas, y es el récord mundial, eso fue el día 22 de noviembre de 2011. Entonces, este día, un día solamente, fueron transportados 2,27 millones de personas. Imagínense la cantidad. Entonces, resulta que el metro de Moscú es, digamos, es más activo y más físicamente denso, digamos, de todo el mundo. Hay muchas anécdotas sobre el metro de Moscú que vamos a hablar y yo le voy a mencionar, pero regresando a este nombre, digamos, mundialmente ya está aprobado que el metro de Moscú es más lindo del mundo y se considera como el museo subterráneo porque realmente representa unos ejemplos de la arquitectura y del diseño y decoración que no tiene precedentes en otras partes del mundo. Para hablar sobre eso, tenemos en nuestro programa al arquitecto Lenin Oña, que ya tuvimos el gusto de invitarlo para hablar sobre la arquitectura de Rusia, sobre todo el periodo de constructivismo. Y se acuerda que nosotros cuando planeábamos de hablar sobre la arquitectura también teníamos planeado hablar sobre el metro de Moscú, pero por la falta de tiempo no pudimos hacerlo. Entonces regresamos a este tema que me parece muy importante, y cuando ya hablamos también digamos, del punto de vista arquitectónico decorativo, usted me había mencionado la estación del metro Mayakovskaya. Sí. ¿Por qué, arquitecto? Cuéntanos, por favor. Digamos que ese es el eslabón que une a la conversación anterior que tuvimos con la de hoy, porque en la ocasión anterior hablamos sobre el constructivismo y precisamente la estación de la Plaza Mayakovsky, nombre del gran poeta ruso de la época de la Revolución, sí, pues está hecha en un estilo constructivista y con un detalle técnico muy interesante. Y un poco de Art Deco también, me parece.
No, sí, más constructivista. Sí, pero es un deco tan depurado que ya es constructivista. Porque te habla del deco tiene... Usted es profesional, entonces. Por algo el arte y la arquitectura deco tienen ese nombre, deco, ¿de dónde viene? De decoración. Decorativo. Claro. Pues bien, pero hay un dato técnico muy interesante. Los arcos, porque lo más interesante tal vez es esa arquitectura de arcos en la nave central de los embarcaderos, ¿no? Y desembarcaderos. Están forrados con titanio. Primera vez que fue utilizado. Primera vez en el mundo que se utilizó en la arquitectura el titanio. Y además es muy costoso. Costosísimo. Habría sido tal vez más barato hacerlo en oro. Pero fue muy bien aprovechado porque durante la época de la guerra, usted se acuerda que exactamente esta estación del metro fue más utilizada como ¿cómo se llama? Como un refugio antiaéreo. Refugio antiaéreo, porque a partir de 41, el año 41, empezaron los bombardeos de Moscú. Entonces Mayakovskaya se convirtió la estación, porque era muy profunda. Creo que tiene 80 metros de profundidad. No, un poco menos, porque la más profunda ahora es la 9, que después vamos a hablar, que tiene 83, pero de todos modos muy profunda. Ya. Yo tengo una anécdota interesante sobre el metro de Moscú. No recuerdo exactamente, pero es probable que haya sido en la estación de Mayakovsky, que nació una de mis compañeras soviéticas. Así, sí. Pero usted sabe que durante también los años de la guerra, yo tengo también esta estadística, que nacieron 216 niños durante la guerra, imagínense. Una de ellas fue compañera mía. No me acuerdo el nombre porque no fue compañera de curso. Rusa, sí, rusa, soviética. Claro. Y claro, resultó ser un refugio antiaéreo, primero muy bien equipado, ¿no? Porque había, pues para que hayan podido tener pues ahí las comodidades de una maternidad. Y pues había igual instalaciones hasta para quirófanos, y había pues cualquier cantidad de alimentos, de agua, en fin, eso acogió a miles de personas. Entonces el metro de Moscú se convirtió en el segundo hogar para los moscovitas. Así es. Y se salvaron mucho. Igual que en Leningrado también, el metro también sirvió para proteger a la gente con Claro que el de Leningrado es mucho más pequeño. Claro. La ciudad también tiene menos habitantes. Profundo ahí. Sí, profundo. Bueno, la verdad es que se lo pensó con sentido estratégico. Sí, claro. En términos militares, es decir, de modo que se convierte en un verdadero búnker. Sí, pero ella fue construida antes de otras estaciones. Por ejemplo, en 53 se empezó la construcción también de las estaciones más profundas, como Arbatskaya, por ejemplo. Cuando empezó la famosa Guerra Fría, claro, entonces eso fue también teniendo esta visión. Claro. El metro sirvió no solamente para transportar, sino para proteger a la población de supuesta amenaza nuclear. Sí. Así que tiene muy funcional. Muchas funciones cumplió el metro de Moscú. Pero sobre todo tiene, a mi modo de ver, un alto valor simbólico, haber dado al grueso de la población, a toda la población que podía acceder, unas comodidades que ningún metro antes ni después han tenido, porque son de un lujo y de una arquitectura extremadamente llamativa. Naturalmente que ahí se da pues la expresión de diversos estilos, ¿no? De muy diversos estilos. Por ejemplo, Mayakovskaya es del estilo, digamos, constructivista. Y la estación Kievskaya, ¿cómo puede definir? Sería un tanto folclórica, ¿no? Sí. Con una arquitectura rusa, pseudo-rusa, sí. Pseudo-rusa, ucraniana, ¿no? Y muchos mosaicos. Exactamente. Bueno, el mosaico viene desde la época en que Rusia adoptó la época bizantina. La religión ortodoxa
bizantina y la arquitectura bizantina, y pues es la continuidad de una tradición milenaria, ¿no? Claro. Pero lo interesante es esto, ¿no? La comodidad que tiene el metro de Moscú, porque es amplio, aún ahora que hay un caudal de usuarios mucho mayor que cuando recién se inauguró en el año 35, ¿no? Creo que la primera línea. En la Sokolinka hasta que Sokolinka, tenía 2 niveles la estación. Sí. La gente se bajaba y la sala, digamos, para aceptar, era muy ancha. Claro. Igual que los andenes. Sí, esto es una de las cosas fundamentales. No solo son los buenos materiales, ¿no? Es decir, pisos de granito mármol. O de mármol. Hay tanto de mármol, claro, muy lujoso. ¿no? Y pues se ha usado muchas técnicas en realidad pictóricas, ¿no? Porque hay cosas también hechas en murales de al fresco. Inclusive alguna estación, no recuerdo cuál exactamente, tiene todo de vidrio, ¿no? Vitrales. Es Novoslavotskaya. No, Novoslavotskaya, que es absolutamente maravilloso. Y todos los vitrales también tienen este estilo decorativo ruso, porque hay muchos también como, no mosaicos, sino los dibujos representan diferentes flores, digamos, los ornamentación. Sí, la verdad, sí, pero yo diría que lo más interesante y lo que estaba más con el tiempo, porque no hay que olvidarse lo que dijimos sobre el constructivismo. El constructivismo fue una punta de lanza en toda la arquitectura mundial, y eso ya lo reconocen los tratadistas occidentales, ¿no? Y en ese sentido, cuando terminó la época de Stalin y hubo mucho más libertad para crear y para experimentar, se retomaron las fuentes. Y yo en los años 60, cuando estudié en el Instituto de Arquitectura de Moscú, vi cómo se hicieron algunas estaciones. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Se acuerda de los nombres o no? Yugo-Zapadna, la primera. Yugo-Zapadna, sí, que está un poco afuera. Pero decir, ya un poco más simples. No había la decoración suntuosa. Y además no eran tan profundas. No eran muy profundas. Claro, los costos de la profundidad y de pues todo el sistema eléctrico de las escaleras, en fin, eso pues hace una obra además sumamente costosa, sumamente costosa. Y claro, el otro punto interesante es que en varios tramos del metro de Moscú va por el aire, sobre puentes. Exactamente, eso quisiera decir también, que aunque se llama subterráneo, no el metro de Moscú tiene parte subterránea, sobre la tierra, y también debajo de la tierra, debajo del río, encima de la tierra, debajo de tierra, sí, pero unas también puentes. Como en Varabiovsky Gore, que ahora se utiliza, se llama Metro Most, que es el metro puente. Y ahora se utiliza también como un museo. De eso también quisiera decir un poco más tarde, porque es el único también el metro de Moscú, y esta estación sirve como el museo de cerámica. Hace poco fue abierto este museo, y la gente, además de correr para pasar de un tren al otro, también tiene la posibilidad de disfrutar de las obras de arte. Claro, por eso es que los mejores días para disfrutar de las obras de arte que hay en Moscú son los fines de semana, porque hay menos gente. Claro. Porque cuando está la masa de la multitud, hay mucha no gente. hay tiempo de ver nada, me imagino. Pero ¿se acuerda de la estación del metro Площадь Революции, la Plaza de Revolución, que tiene escultura unas esculturas gigantescas en bronce, sí. En bronce. Y también hay una escultura, nosotros vamos a mostrar a nuestros televidentes, tengo la foto, de una figura de un soldado con el perro. Sí. Entonces se considera así, uno frota
la nariz del perro, entonces cumple cualquier tipo de sueño, imagínense. No. Y así hay muchas, digamos, el metro de Moscú ha sido tan, digamos, tan afamado que inclusive ha surgido una especie de leyendas alrededor del metro. Claro. Yo recuerdo haber visto aquí en Quito, en un canal norteamericano, que se sigue produciendo, me parece que National Geographic. Sí, ¿de qué se trataba? Que se ha descubierto, de ese tipo de descubrimientos que nunca acaban de mostrarse del todo. Sí, pero que se hizo una línea paralela o subterránea. Ah, eso se llama el famoso Metro 2. Metro 2. Metro 2, que está mucho más profundo. Que salía desde el Kremlin. Sí, a otros como búnkers. Y que iba hasta fuera de Smilovsky Park. Puede ser. Pero ¿sabe que una cosa curiosa? Cuando aparecieron esos rumores, nunca fueron rechazados oficialmente. Entonces eso también da el terreno para esta suposición. Las leyendas nunca deben ser rechazadas. No. Porque y tal vez que tiene también algo real. A lo mejor hicieron un pedacito. Sí. No tanto como porque desde el Kremlin hasta Smilovsky Park es largo. Puede ser, claro. Debe haber unos 10 kilómetros. Exactamente. Por lo menos. Y también hay leyendas sobre fantasmas de metro. Bueno. También una de las anécdotas, no anécdotas, sino leyendas, que había un guardavías, un señor guardavías que no quería jubilarse. Entonces trabajó hasta cumplir 82 años. Y sus colegas, después de fallecer, entonces sus colegas dicen que hasta ahora su fantasma está revisando cómo están las vidas y feliz. No, además los fantasmas dan prestigio. Claro. ¿Qué sería de los castillos ingleses o irlandeses sin fantasmas? No, son lindos, además de fantasmas. Sí. Pero regresamos al tema de nuestro metro. También quisiera decir a nuestros televidentes que, porque es muy conocido y se considera también como el lugar bien decorado y también el lugar muy hermoso. Y la limpieza. Otra cosa es fundamental. Porque la mayoría, digamos, la población de Moscú actual es sino más de 15 millones de habitantes, casi la población total de Ecuador. Claro, imagínense. Claro. Y la gente utiliza mucho, yo también, porque el tránsito es fatal en Moscú. No se puede andar en carro. Son muy grandes las avenidas de Moscú. Exactamente, pero imposible. Entonces la gente se mete allá y se calcula que cada ciudadano de Moscú, no digamos el que trabaja, pasa por lo menos 1 hora diaria en el metro. Claro. Entonces las autoridades de Moscú consideraban que entonces si pasan ese tiempo, entonces deben aprovechar, porque los moscovitas siempre se consideraban como la gente que lee mucho, que tiene el nivel de cultura y de educación. Sí, la gente iba leyendo siempre. Y siempre, eso de veras podemos constatar casi que es una así. Biblioteca rodante. Exactamente. Y ahora hay proyectos que se llama Moscú Lee. Entonces, el primer, poeta ruso, soviético en aquel entonces, Josip Brodsky, que fue el premio Nobel, pero él emigró. Entonces, Brodsky, sí, él el primero dijo que hay que utilizar los espacios públicos para la cultura y para la poesía. Y ahora, actualmente, entonces se utilizan. Hay unos trenes especiales que tienen por adentro, digamos, puestas la poesía y también los extractos de las obras literarias. Y también cuando festejamos en 2015 70 años de la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, fueron hechos esos proyectos cuando unos trenes totalmente estaban convertidos como en
en las salas conmemorativas, ¿no? Estaban puestos eso. Entonces, digamos, el Moscú, este es el... Bueno, digamos, el transporte, sin el metro no se concibe. Claro, no se concibe. Y aquí también, en Quito, este tema es bastante actualizado. Así es, y entonces, ya a pesar de todo, espero que ustedes tengan, o no sé, ¿usted qué considera? Vamos a ver qué resulta de todo, de todo esto. Porque lo que sí le puedo decir es una cosa, que cualquier ciudad que se precie de tener pues un apego estético al urbanismo, a los sitios donde va la población, ha tomado el ejemplo de Moscú. Estocolmo, por ejemplo, tiene unas estaciones preciosas, todo en una arquitectura muy abstracta, muy extraña, si se quiere. En Noruega también, en Oslo. Yo recordaría una estación de metro en Sao Paulo, en el Brasil, preciosa, gracias al clima tropical, ¿no? Uno entra, baja y todavía sigue bajando y rodeado de flores y plantas. Entonces, finalizando nuestra charla tan interesante, arquitecto, con usted yo podría hablar horas y horas. Cada estación sí requiere bastante tiempo, pero estimados televidentes, entonces quisiera agradecer primero a su presencia. Por favor, es un gusto y un honor estar aquí. Y me da gusto de dar esta explicación a nuestros televidentes para que tengan la idea de cómo funciona el metro de Moscú, que repito que es uno de los más grandes y también uno de los más hermosos. También es el objeto de nuestro orgullo, de todos los ciudadanos de Rusia, sobre todo los moscovitas, a los cuales yo también pertenezco. Entonces, muchas gracias por su atención como siempre y espero verlos en nuestros próximos encuentros. Hasta luego.